Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que vamos a trabajar la asignatura de lengua materna español, correspondiente a la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Y en esta aula virtual vamos a trabajar la secuencia número 1 de tu libro de texto de cuarto grado. Trabajaremos de la sesión número 1 a la sesión número 6 durante esta semana. Recordando pues que hoy iniciamos el trabajo con los aprendizajes esperados correspondientes a cuarto grado después de haber trabajado el primer periodo con los aprendizajes esperados del ciclo pasado. Iniciamos. Vamos a trabajar con las páginas 16 y 17. ¿Qué cuentan los cuentos? Sesión 1. En esta secuencia leerás narraciones como cuentos de la literatura infantil para analizar a sus personajes, las relaciones entre ellos y los escenarios donde se desarrollan las historias. Pongamos mucha atención. Vamos a analizar los personajes, las relaciones que se establecen entre ellos y los escenarios. Iniciamos con ¿cuál es tu cuento preferido? Escribe en un trozo de papel el nombre de tu cuento favorito. Pégalo en el pizarrón. Eso lo vamos a realizar allá en clases presenciales. Número 2. Con ayuda de su maestro, formen diferentes equipos con los títulos que se repitan. Observen cuántos cuentos conocen entre todos y comenten sobre lo que les gustaría leer y por qué. Hasta este momento, lo importante es que escribas tu cuento preferido. Número 3. Escribe en la siguiente tabla los títulos de los cuentos que te gustaría leer y explica por qué. Esto lo vamos a hacer allá en casita. Una tablita como esta, aquí en su libro, vamos a escribir los títulos de los cuentos infantiles clásicos que les gustaría leer. Tenemos 1, 2, 3, 3 espacios. Y en este espacio vamos a escribir el por qué les gustaría leerlo. Inciso A. Elabora en tu cuaderno un plan para leer estos cuentos en las próximas semanas. Puedes solicitarlos como un préstamo a domicilio en la biblioteca pública o en la de tu escuela. También en compañía de un adulto puedes buscarlos en Internet. Eso corresponde a la sesión 1. Sesión 2. ¿Cómo son los personajes de los cuentos? Los cuentos tienen personajes que todos recordamos. En esta sesión describirás las características de los personajes de un cuento para que después puedas explicar sus acciones. Recuerden que es importante aquí trabajar con los adjetivos calificativos para describir las características de los personajes. Número 1. Anota en la tabla el nombre de 3 personajes que conozcas y responde las preguntas. Les pongo un ejemplo en esta parte que tenemos acá. Yo puse por acá el lobo. El personaje es el lobo. ¿En qué cuento aparece? Caperucita Roja. ¿Cómo es? El lobo de Caperucita Roja es mentiroso, es temible, es feroz. ¿Dónde vive? En el bosque. ¿Con quién vive? Vive solo. ¿Y qué hace? Merodear, buscar, engañar y también comerse a la familia de Caperucita Roja. Recordemos que en el cuento se come a la abuelita y después intenta comerse a Caperucita. Así como el ejemplo que te acabo de plantear, tú vas a hacer lo mismo con 3 personajes de cuentos que conozcas. Pueden ser 3 personajes del mismo cuento o 3 personajes de diferentes cuentos. Después dice, compartan sus respuestas. Esto lo vamos a hacer en el salón de clases. Inciso A, mencionen semejanzas y diferencias entre los personajes de sus tablas. Inciso B, responda, ¿cómo se dieron cuenta de las características de los personajes que eligieron? Número 3. Explica las intenciones de cada uno de los personajes que seleccionaste. Por ejemplo, yo seleccioné el lobo. Personaje 1. Las intenciones son comerse a Caperucita y a toda su familia a través del engaño
que le hace a Caperucita por su inocencia, ¿no? Continuamos. Página 18 y página 19. Sesión 3. ¿Y cómo es? Lee el texto. El texto se trata de El traje nuevo del emperador. Aquí trata sobre un personaje, un emperador que es bastante vanidoso, que le gusta vestirse muy bien y vestirse con telas muy finas. Llegan dos personas y lo engañan diciéndole que hay una tela que solamente las personas inteligentes lo pueden mirar, aunque no hay ninguna tela, ¿no? Entonces el emperador paga una cantidad enorme por una tela que no existe. Esa lectura ustedes lo van a realizar, ¿no? Después de realizar esa lectura, dice acá número 2, explica en las líneas siguientes por qué crees que el emperador actúa como lo hace, así como actúa ahí en el cuento. Número 3, comenten sobre los motivos que llevaron al emperador a actuar de esa manera. Número 4. Lee nuevamente el texto e identifica el párrafo que señala cómo es el emperador y descríbelo aquí. Muy importante hacer esa lectura e identificar el párrafo donde describen al emperador. En esta parte de acá nos dicen que una descripción ayuda a conocer mejor a un personaje de un cuento, es decir, permite saber cómo es su vestimenta, sus rasgos físicos, su carácter, dónde vive, a qué se dedica, así como sus acciones y su comportamiento. En la página 19, la sesión número 4, lo que vamos a hacer es lo siguiente, la biblioteca y sus actividades. Esta actividad que tenemos aquí en la página 19 es se relaciona mucho a las primeras actividades que estaban en los libros anteriores de español, porque habla de las bibliotecas. Y fíjense aquí, en la primera actividad nos dice que comentemos lo siguiente, qué es una biblioteca, qué hay en una biblioteca, cuántas bibliotecas conocen, en qué se parecen y en qué son distintas. En la segunda actividad dice, en parejas hagan una lista de actividades que se puedan llevar a cabo en una biblioteca y otra de las actividades que no se pueden hacer allí. Inciso A, respondan por qué creen que unas actividades están permitidas y otras no. En la tercera actividad nos piden que leamos un texto que tenemos aquí, en esta parte, y después en la actividad número 4 responder las preguntas. ¿Por qué piensan que se crearon las bibliotecas? El inciso B, ¿por qué sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si no existieran las bibliotecas? Y en la actividad número 5, en esta parte que tenemos acá, nos piden lo siguiente. Con apoyo de su maestro respondan lo siguiente. ¿Cómo se ordenan los libros en las bibliotecas? Si tuvieran que inventar una nueva forma de ordenar los libros en la biblioteca, ¿cómo sería? Obviamente, como son actividades que van a realizar allá en casita, pues el apoyo lo van a recibir de sus papás o de sus hermanos. Continuamos el trabajo en las páginas 20 y 21. La sesión 5 se conoce. Dice, en esta sesión analizarás las relaciones que se establecen entre los personajes durante el desarrollo de la historia de un cuento. Número 1. Lea en el texto Paco Yunque de César Vallejo en su libro de lecturas cuarto grado, página 22 a la 25. Vamos a revisar qué nos pide el inciso A y el inciso B. Vamos a identificar cómo se relaciona Paco Yunque con sus compañeros. Y en el inciso B dice que analicemos las relaciones que identificamos y que las escriban. Obviamente lo vamos a escribir allá en clases. Después de eso dice, como apoyo pueden utilizar una tabla como la siguiente, la tabla que tenemos en esta parte. Las relaciones entre los personajes, si hay amor, si hay apoyo, si hay protección, si hay alianza, poder, reacción de los personajes y qué motiva al personaje a actuar de esa manera. Y aquí, en esta parte, es donde vamos a escribir cómo se desarrollan en la historia de Paco Yunque.
En la página 21, personajes iguales o diferentes, es la sesión número 6. ¿Has visto cómo el lobo feroz, las brujas, las princesas y otros personajes se parecen en varios cuentos? A partir del análisis que hagamos de los personajes recurrentes, vamos a trabajar con la tabla que tenemos aquí, ¿no? Realizando lo que nos pide la primera actividad. ¿Ok? Esto es lo que vamos a trabajar en su libro de texto. También ahí trabajamos la página 22 que tenemos ahí de semejanzas y diferencias, que las instrucciones están en el inciso B. De acuerdo con las características y actitudes de los personajes, escriban en qué se parecen y en qué son diferentes. Después, con base en esta información que tenemos acá de los protagonistas, antagonistas y los personajes secundarios, vamos a identificar los elementos de cada cuento utilizando la tabla que tenemos ahí. Por acá también les puse la lectura de Paco Yunque, que lo vamos a realizar. Son 4 páginas que ustedes tienen que leer. Recuerden, la lectura es muy importante realizarla en todo momento. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación de las actividades que van a realizar en su libro de texto de lengua materna español de 4º grado. Les deseo mucho éxito en sus actividades y nos vemos en clases presenciales. Hasta luego.